60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad, revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. 60 minutos, la hora de la verdad. Hoy en día salir adelante no es para los mejores ni para los más inteligentes, sino para los que se atreven a profundizar sus sueños y manifestarlos con claridad y determinación. El poder de la inteligencia emocional es fundamental para iniciar un nuevo camino, para potenciar el camino actual. Todos somos creadores de nuestra vida, según nuestras creencias y nuestros valores. Todo el mundo enfrenta difíciles retos de mantener la motivación cuando desea alcanzar sus objetivos. Para tener una visión más clara sobre este tema, se encuentra con nosotros Lisette Tanquero, experta en el campo de la motivación. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad. En esta oportunidad pues vamos a tocar un tema que concierne a toda la sociedad, que es la crisis que estamos viviendo. Vamos a tocar la motivación, cómo levantarnos de tantos inconvenientes que se nos da. Para ello hemos invitado a la licenciada Lisette Tanquero, quien tiene muchísima experiencia en este campo. Licenciada, bienvenida a 60 minutos. Queremos empezar la entrevista con una pregunta muy sencilla pero importante. ¿Qué es la motivación y cómo la llegamos a alcanzar? Bueno, muchísimas gracias, Tulio, por la oportunidad y a todos los televidentes y todas las personas internautas que están junto a nosotros. Sí, es un tema bien interesante y yo diría que es fundamental en estos tiempos que hemos pasado por pandemias, que hemos perdido tantas personas, seres queridos, por uno u otros motivos, que se ha perdido las personas su trabajo y otros determinados problemas que se han presentado y como dicen en los tiempos de crisis donde la economía se ha visto afectada, pues es un tema bien crucial en la sociedad. La motivación, pueden haber muchos conceptos de motivación, pero vienen siendo como los estados, un estado emocional interior que como uno se determine, lo define el comportamiento que tenga, hacia dónde va, es lo que determina con esa emoción cómo tú te sientes. Entonces yo diría que todos somos motivadores. Depende de la actitud que nosotros enfrentemos en la vida para ver los amaneceres y los atardeceres o lindos o feos. Y define en todo esto la interconexión de cómo tú veas la vida, tu motivación con tus emociones que determina una actitud determinada. La motivación es una inspiración, se presenta de manera espontánea o uno alcanza a mantenerla como parte de la vida. Yo diría que todos tenemos ese don de motivarnos, pero reitero, depende de la actitud con lo que tú asumas la vida. Todos nos podemos levantar por la mañana, poner los pies en el suelo, unos les piden a Dios, otros les piden al universo, otro a Buda, otro a la energía cuántica. Hay tantas creencias y cada cual es feliz y se siente seguro pidiéndole a ese ser o a esa entidad que diga hoy va a ser un gran día. O tú te puedes levantar por un problema y decirlo hoy va a ser terrible por tantas cosas que tenemos en la mente. Yo hace muchos años borré de mi diccionario la palabra problema. Yo digo que cada inconveniente que se me presente en la vida es un reto y los retos se superan. Por muy difícil que sea algún inconveniente, alguna dificultad, con la actitud que uno ponga los pies en la cama después de varios segundos para dejar que ese cuerpo que está horizontal, la circulación fluya, yo hago algunas respiraciones y digo estoy en condiciones de ir al baño, hacer todos los deberes que uno hace cuando se levanta, pero lo primero que digo es a mí misma. Yo siempre digo mi Dios interior, mi esencia, yo digo por muy difícil que haya sido la situación,
hoy va a ser un gran día y aunque el sol no salió, que yo lo amo, yo digo, pero van a suceder cosas extraordinarias. Y ya tú programas tu mente, tú te estás automotivando. Por lo tanto, yo pienso que todas las personas tenemos motivaciones. No es un don. La actitud es la que determina que tú seas una gente alegre, motivada, que desarrolles tu inteligencia emocional, que no es más que tú dominar, comprender, asimilar tus propias emociones y de igual manera saber manejar la de las otras personas con empatía, con optimismo, con alegría. Yo siempre pongo un ejemplo en todas las capacitaciones que doy, que recientemente di un grupo de mujeres que tenían la autoestima baja. Y yo le decía a ellas, si tú te programas el día para decir estoy mal, me siento mal, ese día es cuando tú tienes que abrir el ropero, tu closet, y vestirte con el color más fuerte, azul, rojo, amarillo, verde, y hacer todo lo contrario. Ahí es cuando uno sabe lo fuerte que es. En la vida te pone tantas circunstancias que uno dice, no sabemos el potencial que tenemos y lo fuerte que somos hasta que toca ser fuerte. Pero todos tenemos ese don de la motivación. Entonces tú abres tu ropero y dices, no, porque no somos seres humanos, todos los días nos vamos a estar con una sonrisa en la boca, pero es cuando tú vas a decir, hoy me voy a vestir más bonita que nunca, aunque me está diciendo por dentro que estoy mal, porque puede ser que me sienta hasta mal anímicamente o esté incubando algún virus, y te vas a maquillar bonita. Ahí es donde tú vas a sacar ese potencial de fortaleza y vas a salir a la calle oronda, levantar tu nariz, como digo yo, tus hombros, porque todos los radicales libres están aquí. Tú caminas erguida y toda la energía la vas a botar al piso. Tú tienes que estar así erguida, con orgullo, con fuerza, salir a la calle y todo el mundo va a decir lo que tú me dijiste cuando entré. Te ves muy bien, qué bonita, qué energía, qué alegría te veo, ¿verdad? Y después vamos a hablar de otras cosas. Ese es el día en que todo el mundo te va a decir, estás preciosa. Pero si yo salgo y por dentro nadie sabe cómo estoy. Pero ese es mi problema. Y como es mi problema, yo soy la única capaz, ni mi mamá, ni mi papá, ni un amigo, ni un hermano, nadie. Soy la única capaz de decidir cómo va a ser mi día por mucho dolor y retos. Porque no son problemas que yo tenga dentro. Y entonces tú sales y todo el mundo te va a piropear. Qué bonita, sanamente, qué linda estás. Pero si tú como te sientes mal, te vas a poner un color negro o te vas a vestir de rojo, pero vas a salir con una cara de angustia. ¿Qué te pasa? Ni me digas nada. Tengo tantos problemas, y hay un hombro a llorar. Entonces te va metiendo más energía negativa, te va llenando más de toxina, y nosotros tenemos que ser personas vitaminas. Rodearnos de gente vitamina, no de gente tóxica. Y la gente tóxica no es solo el chismoso, el envidioso. La gente tóxica puede ser un familiar tuyo, el mejor amigo, que cuando te ve, lo que te abre es de problemas, y cuando ve que tú estás triste, te pone el hombro para que llores. No, te dice, tú puedes. El día hermoso, aunque no esté el sol, depende de tu actitud. Y si yo pude, tú puedes. Levanta el ánimo, camina. Entonces todo el mundo te piropea y llega el momento que te dice, qué linda estás, que tú te miras a un espejo y dices, estoy preciosa, estoy linda, y te olvidaste de ese inconveniente y ves el día de otra manera. Tú eres quien alumbras el día. Por eso te digo, todos tenemos motivación. La actitud determina qué motivación tú quieras elegir. Estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, hay detalles y hay situaciones que se presentan. Por ejemplo, es muy común los suicidios en los jóvenes, en adultos, en empresarios, en artistas. ¿Por qué en ellos no se ha visto o no se ha destacado lo que es la motivación? Hay una cosa muy importante que no podemos olvidar. Cuando yo doy las capacitaciones, mira que algo tan interesante. Yo le pregunto, puede ser una motivación para 1000 personas o para 4 personas, personalizada. Y cuando yo le pregunto al público, ¿cuál es la persona que más tú quieres en la vida? Solo 1 o 2 personas en un teatro me dicen a mí. Todas me dicen mi mamá, mis hijos, mi papá, mi abuelita. Un error. La persona que más tú amas en el mundo es a ti mismo. Eso se llama tener una alta autoestima. Primero yo, segundo yo, tercero yo,
y después mi hijo, mis padres, mi familia, mis amigos. Porque cuando la persona, te has dado cuenta, un ejemplo que yo siempre pongo, no hay cosa más triste que una madre pierde un hijo. Ese dolor yo no quisiera nunca sufrir, he sufrido otros, pero ese debe ser el dolor más terrible del mundo, perder un hijo, ¿verdad? Y muy pocos casos en el mundo las personas se suicidan por perder un hijo. Sin embargo, a una mujer o un hombre lo dejan por otro y tú vas a ver los suicidios. O tiene un problema de trabajo que se quedó sin trabajo y lo vas a ver que se suicida. O se quedó sin dinero y se suicida. La respuesta es sencilla, muy baja autoestima. La persona más importante del mundo soy yo. Porque si yo no soy capaz de amarme y de yo estar fuerte, ¿cómo ayudo a los demás? Y hay un ejemplo tan sencillo que a mí me vino a la mente en una capacitación de motivación a mujeres que estaban un poco decaídas, y un poco cuando terminamos me dijo una interesante, voy a valorar si sigo con mi matrimonio. Le dije, no, yo no vine aquí para que hagan divorcios, es para que trabajen con la familia, porque se dio cuenta que tenía muy baja autoestima, era una marioneta. A veces somos marionetas hasta de los esposos, de los hijos, de la propia familia. Nosotros somos entes, seres humanos independientes, con mucha actitud, con mucho potencial dentro, con tanta pasión. Cuando tú le pones pasión a las cosas, no hay nada en el mundo que te detenga. Y voy al tema, ninguna mamá casi, a pesar de ese dolor, se suicida por la pérdida de un hijo, pero se suicidan cuando lo dejan por otra mujer, o cuando un empresario sabe que la empresa no puede llevar, ya no da más porque está hasta aquí del estrés. Entonces, ¿qué se determina? Que cuando hay baja autoestima, es lo más importante en tu vida, no tiene razón de ser la vida. Ahí está la respuesta. Cuando hay una baja autoestima y la vida no tiene razón de ser, viene el suicidio. Por eso hay que amarse. Licenciada, ¿cómo cultivamos la motivación? Buena pregunta. Tú me decías una vez que si era un don. No, depende. A ver, hay muchos tipos de temperamento. Tú sabes que los temperamentos se heredan, muchos son genéticos y otros se creen con el transcurso del tiempo, con la propia personalidad que tú vas adquiriendo ante la sociedad, ante tus costumbres, tus hábitos. Yo, ejemplo, soy sanguínea. Quizás cuando era más joven era un poquito colérica. Ya la edad te va dando cierta madurez, que tú vas viendo la vida, los problemas, los retos siguen existiendo, pero ya la misma experiencia, yo digo y no niego, yo tengo 60 años acabado de cumplir. Yo lo primero que hago cuando conozco a alguien es decirle mi nombre y la edad. Nunca niego mi edad porque tengo una alta autoestima. Mi edad es mi actitud. Mi actitud ante la vida, las 24 horas está durmiendo. Esa es la edad que yo tengo. Yo tengo 20 años. Porque es de seguir viviendo ante un problema, ver un reto, cumplir todos mis sueños. Yo pensé que si muchos empresarios de este mundo a los 80 pudieron hacerse millonarios, ¿por qué no? Yo quisiera, a veces digo, yo quiero ir a otro país, volver a empezar de cero y comprar el primer plato, el primer cubierto y demostrarme a mí misma que yo tengo 20 años. Los huesos duelen, cuando uno coge más de los 50 algunos achaques de la salud vienen, eso es normal. Pero cuando la gente me mira y yo le digo, esto que ves aquí, estas huellas del tiempo, las amo, porque son de tanto sonreír, porque yo me paso la vida riendo y lo que me da felicidad no me estorba. Entonces, eso es lo que pasa. Seguimos y llegamos al mismo concepto. La actitud es el secreto de la motivación. Como tú definas tu temperamento, tu día, tú puedes ser flemático, puedes ser melancólico, una persona que no es como yo, sanguínea, expresiva. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga que estar gritando. Yo soy caribeña, el caribeño, el tono de voz es alto, para algunas personas puede ser mala educación, pero es que en nuestro temple venimos del Caribe, de la alegría, como Celia Cruz. Nosotros nos ponen pa, 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 ya estamos bailando, donde vemos un problema, si no nos hubiéramos muerto en Cuba con tantos inconvenientes, y el cubano todavía sigue riendo y dice, yo sí puedo, voy para hacia adelante. Vamos a otro país y llegamos y emprendemos con una valentía, llegamos acá y me dicen muchos ecuatorianos, ¿y cómo yo que llevo 20 años no tengo ni casita ni esto? Y ustedes llegaron con $10 en el bolsillo y tienen de todo. Actitud, yo sí puedo. Y poquito a poco, hay una frase muy importante que está en internet que dice, sueña de una manera tan grande, que el sueño sea tan grande que tú le tengas miedo.
porque ese es el reto. Sí, todos estamos motivados. Mientras más grande tú te propongas un reto en la vida, más te llena de energía y más te demuestras que puedes sacar ese potencial que tiene dentro y que tú sí puedes, pero haciéndolo con pasión y con seguridad en sí mismo. Ok, licenciada, nos vamos a una pequeña pausa. 60 minutos, la hora de la verdad. ...60 minutos, la hora de la verdad. Volvemos con más de 60 minutos. Licenciada, toquemos un tema que es un poco delicado, hasta triste. El hecho de que una persona que se enfrenta a una enfermedad de algún ser querido, el fallecimiento incluso de este, o un problema grave en la parte económica. ¿Qué papel juega la motivación? 1000%, ni tan siquiera el 100%, el 1000%. Yo, como conoces, yo tenía el amor de mi vida, 21 años, yo diría dichosa, un matrimonio muy feliz, no recuerdo nada negativo, era un compañero, hermano, amigo. Yo decía mi papá, mi mamá, mi todo, y de pronto le da un infarto cerebral en agosto y se me va. Estábamos muy compenetrados uno con el otro. Yo creo que tengo toda la moral del mundo y el ejemplo para hoy pararme aquí en estas cámaras y decirles a todo el mundo que cuando uno pierde un ser querido de pronto, que incluso estábamos viendo televisión y sonriendo, haciendo planes de cómo iba a ser nuestra vida para el otro sábado, para el septiembre, para el próximo año, se va de pronto y ya, y se acabó todo. No. En ese momento no es fácil, no es fácil, y ahí es cuando uno sabe lo fuerte que es Tulio. No toca más que cuando ya tú dices, tengo dos caminos, voy en un auto, me meto en el bache o le doy vuelta al bache y continúo porque la vida sigue, primero por mí y después por mis seres queridos. Y ahí tuve que hacer una parada, se los aconsejo a todos, fue muy duro. Ha sido muy duro, hace apenas unos 3 meses. Incluso tuve que enfrentar, llegar a mi hogar. Mi hijo incluso había decidido a salir a hacer su doctorado y fuera del país. No se contaba con esta pérdida y fue el mayor reto de mi vida. Mira que yo he pasado retos, porque voy a decir algo, ser emigrante es para valientes. El reto de ser cubana, de llevar ya 16 años en este país, amarlos mucho, darle 1.000.000 de gracias a todo Ecuador y a su gente tan linda por abrirnos esta oportunidad de nosotros casi renunciar a nuestras costumbres, a todos y estar acá. Entonces cuando una persona, Tulio, pierde un ser querido, se es emigrante, y tú dices, ¿qué hago? Hay mucho apego, los apegos hacen daño. Éramos muy dependientes uno del otro para todo. Llevábamos muchos años trabajando juntos, prácticamente, como decíamos, hasta nos bañábamos juntos, comíamos juntos, desayunábamos juntos, dormíamos juntos, y de pronto tú te quedas, me falta la pata, 2 patas de la mesa, me quedo como coja. Y ahí es muy fundamental, se te hacen, como yo digo, cortocircuitos químicos en la mente, porque no tienen claras las ideas. Tú dices, ¿y ahora? Ahora es cuando es. Ahora es cuando toca ser fuerte. Ahora cuando toca demostrar que existe la inteligencia emocional. Hay una realidad, por muy fuerte que nosotros seamos, nosotros somos seres humanos, hay que apoyarse en algunos fármacos, porque a veces la presión arterial se eleva un poquito, es normal. Yo nunca he sido hipertensa. Yo soy de las personas que me programo en la vida, y así le aconsejaría a todo el mundo. Como tú te programes, tú vas a hacer. Cuando fue la pandemia, yo dije, yo nunca voy a tener COVID. Hace más de 15 años que no tengo gripe, nunca voy a tener gripe. Puede ser que esté tomando algún medicamento porque me tiene que ayudar a recuperarme, porque corren sangre por las venas y hay que ayudarse. Pero lo dije, hasta el 15 de diciembre, yo me voy a programar para que me ayude a subir
Pero mira mi actitud, si tengo que bailar, bailo. No es costumbre, fue un juramento nuestro guardar luto porque yo no vivo con la sociedad. La sociedad hace mucho daño a la autoestima y a nuestros sueños. ¿Al qué dirán? A mi esposo le encantaba verme vestida de rojo, de azul. Cuando yo quiero, me visto de rojo, pies y cabeza, y digo, así es como él me ve. ¿Y cuál fue lo que me ayudó a levantar? Él siempre le gustaba verme feliz. Los que me conocen saben que siempre me estoy riendo, que siempre veo en todo problema, veo. Qué bueno que llegó a nuestras vidas ese reto. Es para demostrarnos, tú me estás probando, allá voy, yo puedo. A este reto vino, y yo siempre dije, incluso cuando él muere, yo voy al hospital, y voy a decir algo muy duro, y me dice la doctora, ¿vas a ver el cadáver? Digo, sí, yo quiero verlo. Hice un reto delante de él, con él, conversé muchísimo, y le dije, amor, millones de gracias por estos 21 años de felicidad. Millones de gracias por tus consejos, tu sabiduría, por enseñarme que eras un ser humano tan excelente, no porque haya fallecido, porque lo eras con tu bondad, tú lo conociste, con tu lealtad, con tu amor. Mil gracias por venir a esta tierra con esa misión y yo haber tenido la dicha de tenerte. Pero si tú tomaste la decisión, o Dios, o el universo, quien sea, de que quieres descansar, quizás es porque ibas a sufrir más. Y lo que se ama no se deja sufrir. Mensaje, ante algo tan difícil en la vida como esto, que nos puede pasar a muchos porque es la ley de la vida, hay que sacarse lo que se tiene adentro, lo bueno, decírselo a esa persona. Y jamás me voy, si tengo que bailar, voy a bailar. Como me tenga que vestir, me voy a vestir porque siempre pienso que Él está aquí. Yo no digo lo amé, Él no existe, yo lo amo porque lo amo. Pero siempre esa persona que se va deja un mensaje. Llegó a nuestras vidas para algo bueno. Y si se fue es porque algo peor iba a pasar y no quiero que sufra. Así que por homenaje a Él, a mí, mi alegría, mi felicidad, mi motivación nunca va a morir porque es el mejor homenaje que podemos hacer a nosotros mismos cuando nos pasa algo en la vida que es tan fuerte para decir, no, estoy viva, yo sí puedo y me tengo que rendir homenaje y a los que se van, aquí estoy para seguir con todo lo que quedó pendiente. Eso es lo que le puedo decir. Lisette, una pregunta. ¿La edad en las personas es un impedimento? Es un error. Cuando yo capacito, yo soy admiro mucho a Mario Alonso Puig, que es un médico que habla mucho sobre estos temas. Invito a que lo vean. Yo me levanto siempre escuchándolo y me acuesto y a cada hora del día. Y algo que yo quiero aprender es a meditar. Por suerte creo que va a llegar a mi vida alguien que sabe de yoga y meditación, porque eso nos cura el alma. Y yo decía que nosotros tenemos chakras en el cuerpo y eso nos ayuda a curar nuestros chakras. Por algo los chinos son muy sabios y saben en la vida dura mucho, creen mucho en la medicina natural. Y yo no creo en los fármacos mucho, yo creo en la medicina natural, pero sobre todo la cura fundamental del ser humano está aquí, en las amígdalas que están en el cerebro, en las emociones. Cuando uno sabe controlar nuestras emociones, manejarlas, y a la vez de la persona que tenemos dentro, saber con empatía cómo manejarlas, controlarlas, enfocarlas. Ahí viene mucho también el tema de relacionista público. Yo siempre digo, la persona comercial, relacionista público no se estudia. Eso es un don que sí nace, se perfecciona. Pero sí todos podemos motivarnos. Esas amígdalas que está aquí, hay que ayudarlas a que ellas florezcan, porque la cura está mental. Si tú te programas y dices, me siento mal, voy a ir al médico, terminas yendo al médico. Pero si tú te sientes malestar y tú dices, yo me voy a levantar, me tomaré una limonada, limón, yo soy enemiga de los químicos, yo voy al limón, no a la vitamina C, no estoy en contra de las farmacéuticas, pero todo lo que sea natural. Nosotros, los indígenas, en el medio de la Amazonía, nunca han puesto penicilina, nunca van a un médico, nunca van a tomar fármacos y duran años y son felices. El mensaje, amar la naturaleza, todo el éxito de nuestra cura, Tulio, no está en la edad, está en nuestra mente y en nuestra actitud ante la vida, ante cualquier situación, buena o mala, porque hay noticias buenas que han matado gente de un infarto. Saber manejar las emociones, eso es fundamental. Lisette, una pregunta más.
Cuando tú das tus conferencias, tus charlas, tus talleres, ya tocas un tema o más bien una creación tuya muy peculiar. EPA, ¿qué significa? Eso es una historia bonita. Yo desde que llegué a Ecuador en el 2007 utilizo el EPA. Y yo veía que muchas personas, por sobre todo los colombianos, decían EPA y los ecuatorianos, EPA, EPA. Y yo decía, bueno, tengo que buscar para mis temas de motivación ese EPA, esa frase, porque siempre me ha gustado marcar la diferencia. No me gusta copiar. ¿Qué pasa con esto? Yo saqué una conclusión antes de llegar al EPA. Yo casi me comparo al ser humano como un carbón. El carbón tiene que pasar por una transformación tan difícil, tan fuerte, tan sacrificada para llegar a ser diamante, que es un proceso súper complejo. Yo digo que nosotros los seres humanos somos carbones, que muchos nos dejamos convertir en diamantes. ¿Estaríamos dispuestos a pasar por estas transformaciones para llegar a ser esa joya tan deseada, que no tiene destrucción después? Entonces, si tú pasas por este proceso que somos carbones para llegar a ser diamantes, y así yo siempre pienso, igual que en la metamorfosis de la mariposa, que empieza con algo como un gusano tan feo y cuando ya pasa por un proceso de unos 3 semanas, tú ves algo tan esplendoroso. La leyenda del águila. El águila es una leyenda que a los 40 años, cuando ya se ve vieja, que no puede volar, busca un lugar en lo más alto del valle y se empieza a autodestruir el pico, las garras, quitarse las alas viejas. Tiene que estar 150 días en un proceso de renovación. Tú dices, a los 40, a los 50, ya lo que me queda es que los hijos me mantengan, algo ahí, dedicarme a los mandados de la casa. No, el águila se renueva y hace como el ave fénix, resurge. Y el águila después vuelve a salir a las nuevas, pico, está 150 días en la leyenda renovándose y de ahí vuelve a volar. Y ahí viene el EPA. ¿Qué significa EPA? E de emoción, P de pasión y A de actitud. Yo tengo una fórmula en mis capacitaciones que es el TIEPA. T de temperamento. Primero yo le enseño a las personas a que sepan qué temperamento tiene ya tanto genético como adquirido en su personalidad con el transcurso de los años. Enseñarles a identificarse, ningún temperamento es puro. ¿Cuáles son sus temperamentos? TIEPA, T de temperamento, IE, inteligencia emocional. Eso es válido para cualquier empresa. Y doy un consejo a los empresarios. Estamos en el siglo XXI. Ser doctor, tener una maestría es excelente y no estoy en contra. Cada día hay que superarse. Pero las grandes empresas del mundo no contratan hoy por un título, contratan por inteligencia emocional. Porque un trabajador con inteligencia emocional, actitud, motivación, mi lema en la vida es, hagas lo que hagas, hazlo con pasión. Cuando tú entregas todo eso, no preguntes ni cuándo te van a pagar. El dueño solito te va a tocar y te va a decir, mereces más. Entonces hay que contratar personas en estos momentos que amen la empresa, primero que se amen a sí mismos, que tengan seguridad, que amen su empresa, que sientan pasión por todo lo que hace, que le den una tarea y no te esté diciendo me voy a las 5, que amen la empresa como si fuera de ellos, porque cuando uno hace las cosas con pasión, es como algo que cura todos los chakras. Haces con tanta pasión que nunca estás trabajando, porque disfrutas lo que haces, entonces te eleva la autoestima, te eleva el sistema inmunológico. El sistema inmunológico de la persona funciona interconectado con la motivación y las emociones. Si yo soy una persona optimista, positivista, que ante un problema veo un reto, veo la vida aunque el día esté oscuro, aunque se esté cayendo el mundo, yo siempre digo, van a saltar a todo el mundo y yo voy a ser la única que me voy a salvar. Yo me programo para eso. Va a haber un sismo aquí, este hotel es de cristal. Ninguno nos va a pasar nada, pero si alguien se salva soy yo. Porque yo estoy programada, yo programo mi mente, mi energía cuántica en cosas buenas. Lo que tú programes, nunca me voy a enfermar, nunca voy a ser diabética, nunca voy a ser hipertensa. Tú programas tu mente y tú vas a ver que el poder curativo más fuerte del mundo, y lo dirán los especialistas en meditación, cómo tú te vas autocurando. Cuando tú sepas dominar tu cuerpo y tus emociones,
Los médicos van a tener poco trabajo. Y no malo para ellos, que sean para dar productos naturales, para que no se queden sin trabajo, pero sí para el bien de la humanidad, para amar, cuidar más la naturaleza y para saber autocurarnos nosotros. Hay muchas personas que murieron en el COVID, no por el COVID, por su baja autoestima, porque ellos pensaban que ya con una simple gripe se iban a morir, por miedo murieron, por no tener esa autoestima tan alta de que yo no voy a enfermar, que yo voy a salir de esto. Muchas personas con cáncer han muerto de todo menos de cáncer, se han autocurado porque están convencidas que es un reto. Yo voy a apoyarme en lo que me envíen, pero yo voy adelante, yo tengo que seguir viviendo primero por mí, después por mis hijos, por mi familia. Toda la cura está aquí. Yo digo que todos los límites son mentales, hasta para emprender. Yo trabajé mucho tiempo en un lugar que amé mucho, vino la pandemia, por X o por Y todo el mundo se vio en una situación económica, fuimos despedidos y cuando yo llegué a mi casa, mi esposo también trabajaba en turismo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos sin un centavo? ¿Y qué dije? Es la hora de que la inteligencia emocional fluya. Y sin un centavo hay muchas personas que empezaron en bienes raíces, tocar las puertas de amigos, te vendo tu casita, te la rento, y tú ves que empieza a entrar el dinero. Mire, todo lo que usted proyecta al universo positivo, el universo se lo va a regresar. Si tú te quejas todos los días, Tulio, vas a recibir carencias. Si tú todos los días te levantas, aunque te levantes con un dolor, porque una cosa es dolor y la otra es sufrimiento. El dolor por el ser querido está dentro, pero yo no me voy a lanzar a sufrir. Yo tengo que seguir por él, por mí, por mi familia, adelante, y que él me vea como siempre lo soñó, porque el ser querido que se va no le gusta verte sufrir. Eso es lo que tienes que pensar. Ríndale homenaje, que te vea feliz, porque él está descansando y tú tienes que seguir adelante. Ese es el mensaje. Lisette, te queremos agradecer todos estos sabios consejos que nos has dado, ¿ok? Y gracias por la invitación, por haber aceptado venir acá, ¿sí? Y decirte a todos, hagan ese EPA por la vida. No hablamos de mi libro porque no dio tiempo. Se nos acabó el tiempo. Tengo un libro en Amazon que se llama, enséñalo rapidito ahí, más fuerte que nosotros. Es una historia de amor cubana muy linda que da la esencia del ser humano, de todo lo que puede lograr, incluso con amor, y tiene un capítulo dedicado a Manabí. Okay. Y muy pronto voy a sacar EPA con todas estas experiencias de cómo seguir adelante en la vida con una excelente actitud. Así que pongámosles emoción, pasión y actitud en la vida. ¡Epa! Okay. Y muchas gracias. Regresamos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. ¡60 minutos, la hora de la verdad! Lograr un equilibrio mental y espiritual en nuestro cuerpo es algo que intentamos encontrar día a día. Sin embargo, el estrés, la ansiedad y otros factores no nos permiten lograr la vida armoniosa. Lograr el equilibrio mental y espiritual es algo que se lleva a la ligera, requiere de trabajo y esfuerzo diario. Por lo que es hora de tomar conciencia y empezar a transformar nuestros hábitos para vivir mejor, verse y sentirse bien, más allá de algo superficial. Gozar de una buena salud y estar a gusto con nuestro cuerpo es importante. Un filósofo decía, busca dentro de ti mismo, en tu cabeza, y ahí encontrarás. Para despejar estas interrogantes, hemos invitado a 60 minutos a la señora Diana de Busto, experimentada y reconocida maestra del yoga, para encontrar el equilibrio de nuestro cuerpo. En esta oportunidad nos encontramos con la maestra Diana Fernández de Córdoba, quien es una experta en lo que tiene que ver con el yoga. Muchas gracias. Maestra, bienvenida a 60 minutos. Queremos empezar
con la pregunta, ¿qué es el yoga? Es una excelente pregunta y Marco Tulio se la voy a responder. El yoga es tan vasto, es tan amplio que podemos hablar de varios aspectos, ¿no? Uno de ellos es un sistema a través del cual el practicante va poco a poco asimilando un estilo de vida, una forma de tratar incluso enfermedades, una forma de respirar mejor, una forma de conectarse con su fuente, llámese Dios, llámese universo, como quiera llamarse. Entonces, a través de este sistema que está organizado y tiene determinados pasos, la persona va adquiriendo este estado de yoga, que muchos se lo traduce como unión, en realidad es un yugo, es el poder reconocer que nosotros somos una entidad que abarca un cuerpo, que es la materia física, una mente, que es el campo sutil, y algo que todavía está más adentro, que es nuestro espíritu, nuestra alma, que es aún más sutil y mucho más trascendente que el cuerpo físico en sí, que tiene un tiempo de duración. ¿Dónde se origina el yoga? El yoga nace en la India. Muchos años antes de Cristo, se hablan, hay datos de 1500, otros años, otras personas que le ponen mucho más años atrás, pero en todo caso nace en la India, y por eso es que mi conexión tan grande con la India, pues he querido tener el conocimiento o traer el conocimiento desde su fuente de creación para evitar distorsiones. En el mundo actual hay muchas distorsiones respecto al yoga, y tal vez esas distorsiones hacen que en algunos casos se menosprecia realmente el valor que tiene el yoga. ¿Dónde aprendió el yoga? ¿Y por qué? Esa es una historia curiosa. Cuando en el año 2012 yo atravesé una crisis de salud muy fuerte, terrible, en la que no lograba ver la luz hacia ningún lado, tuvo que pasar después de esa crisis 2 años para ir a una clase de yoga que daba una sobrina mía y empezar a sentir algo en mi cuerpo, que desde la primera clase yo le dije a ella, wow, no me había sentido así hace mucho tiempo. Me dijo, puedes regresar conmigo a todas las clases que quieras. Entonces empecé a ir a sus clases, yo estaba en Estados Unidos, y realmente dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y no solo por el efecto que estaba dejando en mi cuerpo, sino porque yo veía que era una manera en que podía tal vez ayudar a mucha gente que había pasado la experiencia mía. Yo venía desde los 18 años, pasando de médico en médico y escuchando siempre lo mismo, que mi columna iba a tener un deterioro, y un deterioro rápido y severo por las condiciones, no necesariamente genéticas, sino por la predisposición familiar. Y analizábamos toda la familia y veíamos los problemas que tuvo mi abuelo, los que tenía mi abuela, y así fuimos viendo generaciones de generaciones. Entonces prácticamente los médicos me daban un requiem, me mandaban una lista de pastillas y me enviaban a la casa a tratar de recuperarme, y terapias y dinero y muchas cosas. Entonces cuando veo esta posibilidad de empezar con el yoga, se abre este espectro, además de ayudar a la gente a mejorar su salud, realmente a recuperar la salud, no a vivir condicionado a medicamentos que más o menos atenúan síntomas, pero que no recuperan la salud. Entonces, a partir de ese momento tomé la decisión, como le decía, de ser una profesora. Empecé a buscar aquí en Ecuador en dónde prepararme como profesora y no encontraba. Paralelamente puse en mis ojos búsquedas de internet y me llevaban a Tailandia. No sé por qué iba yo a Tailandia. Como no tenía idea de yoga, pues dije, tengo que irme a Tailandia. Pero asimismo, los requerimientos económicos para ir a Tailandia, quedarme el tiempo que necesitaba para aprender yoga, eran súper altos, no tenía los recursos, no sabía qué hacer. Pues en esos momentos en que uno entra tal vez a lo profundo de su ser y pensaba y llegaba la noche y le preguntaba a Dios, al universo, qué hacer, surgió la idea de por qué no Estados Unidos, empieza por Estados Unidos. Mi madre estaba viviendo en Estados Unidos y tenía algunas facilidades como para que yo pueda estudiar allí sin el alto costo, sobre todo de vivienda, de comida. Entonces allí hice mi primer profesorado. Cuando llegué a la academia de yoga, me di cuenta que el yoga no era ni de Tailandia ni de Estados Unidos, sino que
tenía sus raíces en la India. Y bueno, a partir del 2014 fui entendiendo que yo en mi función de profesora pues tenía que prepararme, tenía que capacitarme si realmente quería hacer mi trabajo como se necesitaba, que era el de trascender, el dejar una... ¿Qué cambios usted sentía cuando iba asistiendo a sus clases? Bueno, primero un alivio del dolor impresionante. Casi todos mis problemas de dolor, incluso la etiqueta que me habían puesto los médicos de fibromialgia, empezó a desaparecer. Yo venía de un proceso de fibromialgia que era imposible incluso tocarme ciertas partes del cuerpo. Pues me di cuenta que esas sensaciones dolorosas iban desapareciendo, que mi manejo del dolor, a pesar de que no desaparecía al 100%, era mucho mejor sin químicos. Entonces empecé a sentir que estaba haciendo lo correcto. Luego la columna que tenía tan deteriorada y que podríamos comparar las resonancias magnéticas del 2014, 2015, incluso anteriores a las que empecé a tener a partir de la práctica de yoga, el doctor mismo, el neurocirujano me dijo, yo creo que estas no son sus resonancias, yo creo que aquí hay un error, las han cambiado. Entonces dije, algo bueno está ocurriendo en mi cuerpo, empezando porque empecé a generar espacios intervertebrales, con lo cual mis nervios dejaron de estar pinzados, de producirme dolores tan intensos, mi capacidad de razonamiento, de memoria, se fue mejorando. Yo estuve en una etapa en que incluso empecé a perder memoria, porque obviamente toda mi columna colapsada, y ahora que yo lo veo sentado muy cómodo, pero ahí veo varias cosas. Una, el pecho un poquito hundido, luego la columna no está recta, por tanto, usted debe tener sensaciones dolorosas en la zona lumbar, sí o sí. Ahora, ¿cómo se da el cambio de estudiar yoga a ser maestro de yoga? Claro, uno puede estudiar yoga, pero si no tiene ese don de proyectarse y no sabe cómo hacer que ese conocimiento, porque yo lo que estoy entregando a mis estudiantes, y por eso se llaman estudiantes, practicantes de yoga, quienes vienen a un estudio, pues obviamente no puedo ser una buena profesora, entonces tengo que tener recursos pedagógicos, tengo que establecer una metodología, un camino a partir del cual le voy a dejar alguna enseñanza, inclusive le voy a dar la herramienta para que esa persona a través de su práctica se sienta motivada, incluso a hacerlo en casa cuando esté solo, que sepa cómo hacerlo y hacerlo bien, hacerlo seguro, que no se produzca daño. Mucha gente se lesiona en clases de yoga y se lesiona feamente porque los profesores creen que el yoga es un poco exhibicionismo, hacer las cosas lo súper complicadas. A veces se ven en unas clases a los pobres estudiantes tratando de hacer como una especie de croissant, ¿no? Piernas detrás de la cabeza, pero esa persona, ¿cómo tiene su columna? ¿Hay osteoporosis? ¿No hay osteoporosis? Tiene problemas, por decir, en la articulación de hombros, tiene problemas a nivel de cadera. ¿Cómo yo le meto a hacer una práctica de esa manera? Por eso yo, aunque a veces eso me quita un poco, tal vez, no sé si de popularidad o de fuerza, cuando promociono mis clases, lo primero que envío es una ficha médica. No quiero saber sus detalles íntimos, pero quiero saber cómo está su salud en general, para a partir de ahí programar mi práctica. Señora Diana, ¿cualquiera puede practicar yoga? Cualquiera, incluso el bebé en el vientre materno puede practicar yoga. Si a la madre la empezamos a preparar desde el yoga para que tenga un parto sin dolor, para que pueda abrir adecuadamente sus caderas, para que no tengan que hacer cesárea, si le alivio todos los dolores de columna que empieza a tener por el crecimiento del abdomen y de los pechos, pues ese bebé ya está asimilando el yoga. Posteriormente lo que hay que hacer es buscar qué profesor está capacitado para cada una de las etapas de la vida del ser humano. Hay gente que puede hacer yoga más de 100 años y están perfectos. ¿Cómo saber quién es la persona adecuada para nos enseñe yoga? Bueno, siempre tenemos que revisar un poquito el perfil de nuestro profesor, en dónde estudió, qué tiempo estudió, si se dedica o no a ser profesor el tiempo completo. Yo, a Dios gracias, tengo la ventaja de trabajar únicamente para el yoga. Yo sé que muchas personas tal vez no tienen esa suerte y que les toca combinar con sus otras actividades, pero si esa persona igualmente es una persona, un profesor responsable, va a poder combinar perfectamente, a diferencia de otros que desgraciadamente van a sus trabajos,
corren todo el día, llegan a su clase de yoga, no saben quiénes son los alumnos, en qué condiciones físicas, emocionales incluso están, y vienen a ir a su clase como sea. ¿Cuál sería el perfil entonces? Como le decía, tiene que ser una persona que se haya capacitado, en escuelas buenas, que estén registradas no solamente por la Alianza Internacional de Yoga, sino que estén reconocidas por otras instancias, por ejemplo, como la UNESCO, en donde uno sepa que esa persona pues, ha sido seria en su formación y que por ende tiene la capacidad de transmitir conocimientos profesionales a ese profesor. Hay que quitarse la cabeza que cualquiera puede ser un profesor de yoga, hay que ser un profesional del yoga. No todos podemos meternos a dar clases de yoga sin conocer a profundidad qué es lo que estamos pretendiendo marcar en esa persona, porque no solamente, como yo le decía hace un momento, tocamos el cuerpo grueso sino también estoy tocando a nivel mucho más sutil, que es el sistema nervioso. Entonces, es muy importante saber qué pasa con esa persona, si es una persona que sufre ansiedad, si es una persona que sufre de depresión, si está en momentos de insomnio, no duerme, ¿cómo le voy a dar esa práctica para que vaya superando todas estas dolencias de salud y llegue a un equilibrio? Entonces, tenemos que ser personas serias y capacitarnos permanentemente. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. ...60 minutos, la hora de la verdad. Volvemos con 60 minutos y el tema, el aprendizaje del yoga. Diana, ¿es imperativo, es recomendable o es optativo el hecho de que toda mujer que esté embarazada deba practicar yoga? Sería lo mejor, y le cuento que en algunos países europeos a la mujer se le exige, si quiere acceder al seguro de salud gubernamental, tomar clases de yoga antes y después del parto. Las clases antes le va a servir para prepararse, como le decía, en técnicas de respiración, de manejo del dolor incluso producido por el parto, de las contracciones, la facilidad con la que va a poder abrir más sus caderas, a darle el soporte a su columna. Y después del parto, pues en el manejo de toda la etapa de los primeros meses de la lactancia, de cómo manipular incluso al bebé, cómo establecer esa conexión con ese bebé. Se le enseña una serie de masajes, de técnicas que tienen su origen en India y que facilitan muchísimo el hecho de que el bebé no presente cólicos, de que el bebé tenga bastantes horas para descansar en la noche, lo cual es una bendición para las mamás. Entonces es muy, muy, muy valioso lo que el yoga le puede dar a una mujer que está experimentando su maternidad. ¿La práctica de yoga implica cambio de alimentación? No necesariamente. Lo que viene con la práctica del yoga es un poquito el manejo de la sensibilidad frente a los animales, por ejemplo, ¿no? Por eso es que mucha gente que empieza a practicar yoga opta por el veganismo o el vegetarianismo, pero es algo relativo, que no necesariamente es el 100% de las personas. En mi caso, yo quise aproximarme de muchas maneras al vegetarianismo, pero tuve un problema muy grave en hacer esa transición, con una pérdida de masa muscular muy importante que me causó problemas de salud por más de 2 años. Entonces dije, no, si toda la vida pues me he alimentado también de animales, pues voy a seguir así. Siento mucha compasión por los animales. De hecho,
soy animalista en el sentido de protegerlos, de cuando hay algún caso de algún animalito abandonado, ahí estoy, pero sé que no puedo hacer más porque mi cuerpo está ya muy metido en la alimentación que tengo. Entonces, no necesariamente una persona que practica yoga tiene que cambiar su alimentación de comer animales a no animales. Lo que sí, nos volvemos mucho más conscientes de qué comemos, cómo lo comemos, evitamos los químicos. Entonces, somos las típicas personas en las perchas de los supermercados buscando lo que menos químicos, lo que menos colorantes, lo que menos preservantes tiene. Pero como usted, como maestra, ¿usted considera que la alimentación, al cambiarla, mejora? Claro que sí, porque nosotros, como le digo, no solamente somos un cuerpo grueso, también manejamos energía. De hecho, somos seres electromagnéticos. Y por los dos lados estamos hablando de energía eléctrica y energía magnética. La energía eléctrica por todo el funcionamiento que tenemos en el cerebro, conexiones eléctricas fácilmente medibles a través de un encefalograma, y magnéticas porque la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre nosotros, hay un magnetismo. Entonces toda esta energía, si yo le meto químicos que no son los adecuados, la voy a empezar a contaminar, la voy a bajar. Por eso mucha gente experimenta inclusive un cansancio crónico, no tiene fuerza, no tiene vitalidad, su nivel de pensamiento no es un pensamiento asertivo, empieza a tener una serie de problemas de salud. Entonces, por eso sí es muy importante saber qué comemos, cómo lo comemos, cuáles son las marcas que debemos empezar a buscar. Ahora, ¿el alza o baja de peso tiene alguna relación con el yoga? Sí y no. Una persona que tiene sobrepeso, y de hecho tengo y he tenido alumnas bastante gorditas, si cabe la palabra, pues en el caso de ellas, primero se ha roto el mito de que una persona gorda o con sobrepeso no puede hacer yoga porque hacen yoga y lo hacen muy bien. Segundo, el yoga les va a brindar las herramientas para que si esa gordura se debe a problemas de ansiedad, puedan controlar mejor su ansiedad y puedan entrar en un programa de reducción de peso. Y si ese sobrepeso se debe a factores hormonales, también el sistema de yoga está diseñado para empezar a resetear el cerebro y todos los procesos químicos puedan entrar en una suerte de resiliencia, homeostasis, y todo se vaya equilibrando para que la persona ya no tenga ese problema. En todo caso, beneficia. Así es. Beneficia al cuerpo humano, ¿verdad? Incluso puede, como le digo, la persona empezar a experimentar una pérdida de peso. Me ha tocado el caso, tengo una alumna actualmente que ella ha bajado bastante de peso, claro, no solo con el yoga, ya ha sido todo un programa integral que ella ha diseñado para que sea así, pero el yoga ha tenido un gran aporte en esa decisión y en este proceso. ¿Qué beneficios le da el yoga a las personas mayores? Muchísimos, porque la persona mayor en la actualidad está bastante limitada, inclusive por su manera de pensar, en el sentido de que ya no tiene mucho que hacer en la vida, entonces empieza a llevar una vida sedentaria, poco ejercicio, no camina, su respiración se vuelve deficiente, su capacidad respiratoria empieza a decaer porque obviamente no está trabajando conscientemente su respiración. Los procesos químicos de su cuerpo también, cada día está presentando más enfermedades, está recurriendo más a pastillas, a fármacos. Entonces es fundamental que la persona mayor se mantenga haciendo yoga. El yoga le va a dar esa flexibilidad, le va a dar la fortaleza, le va a dar la capacidad de continuar con entusiasmo, con motivación en la vida. Ahora, ¿qué hay de cierto de que para practicar yoga tiene que ser vegetariano? Como le decía hace un momento, no es un requisito, la gente puede optar por serlo. Hay gente incluso que hace otro tipo de actividades deportivas, no necesariamente el yoga, y son vegetarianos. Es una decisión que tiene que ver de manera muy personal con lo que ellos quieren hacer en su vida, pero no es un requisito para ser un practicante de yoga. La práctica del yoga, un estudiante puede mantenerla sin instructor. ¿No hay riesgos o sí? A ver, yo he visto casos de gente que empieza a practicar yoga solo con videos. Y habrían dos cosas, entre que no haga nada
y que haga yoga con videos, pues yo le diría preferible que haga yoga aunque sea con videos. No es lo ideal, porque justamente la capacidad de un profesor va a ser la que le va a permitir a esa persona llevar su práctica de una manera segura y elevar su nivel y llegar hasta donde necesita llegar. Entonces, ahí vendría un poquito. Ahora, entremos en detalle. El yoga, ¿qué beneficios da para la salud, para el ser humano? Bueno, los beneficios del yoga son múltiples. Hablemos en el aspecto físico, va a tener yo en el aspecto físico defino dos como fundamentales, hay muchísimos más, pero los dos fundamentales son, primero, mantener sana la columna vertebral, y si vamos un poco más allá, la columna vertebral es nuestro eje, nuestro axis, por donde todas las funciones y señales nerviosas de nuestro cuerpo llegan a donde deben llegar, a los órganos, sistemas. Entonces, si nuestra columna tiene problemas, esas señales nerviosas no van a llegar adecuadamente y vamos a tener un montón de problemas. Y la segunda, también súper importante, es en la respiración. Nosotros tenemos una respiración sumamente deficiente, apenas si respiramos 2 o 3 litros de aire, cuando nuestra capacidad máxima de absorción son de 10 litros. Entonces tenemos que saber que todo este aparato que se hizo para respirar, entre los cuales están las costillas, por ejemplo, apoyando la función de los pulmones, tiene que aprender a expandirse, a dar la musculatura intercostal la facilidad de que se abra ella para que el pulmón crezca y poder tomar todo el aire que necesitamos. Usted sabe que cuando empezamos la vida en este plano, hacemos nuestra primera inhalación, y cuando nos vamos de este plano, hacemos nuestra última exhalación. De la respiración depende nuestra vida. Y déjenme decirle algo muy importante: muchos yogis que han llegado al dominio completo de sus funciones corporales solo viven de aire, ni siquiera consumen agua, solo necesitan aire, el prana, esa energía, esa fuerza vital. Entonces, si nos vamos por ese lado, realmente nosotros estamos desaprovechando nuestra fuerza vital, que es el aire, por respirar deficientemente. El yoga, en lo relacionado con el aspecto mental, ¿qué tan importante es? Justamente iba a eso. Usted me había dicho de los beneficios del yoga. Yo le describí 2 de los físicos más importantes. En el aspecto mental son muchísimos, porque la persona trabaja en varios aspectos. Primero es la capacidad, mejora su capacidad de concentración, mejora su capacidad de meditación. La meditación, tantos beneficios que se han hablado de la meditación. Luego, el control de la parte emocional. Yo soy capaz de observarme a mí mismo, de abstraerme en mí mismo, entonces me empodero y controlo mis emociones. No le delego a otra persona la responsabilidad de mis emociones, sino todo lo contrario. Yo me empiezo a posesionar de ellas, las absorbo, las controlo, las manejo. Entonces, por ejemplo, casos de depresión, casos de ansiedad que son muy severos y los trato a diario. Tengo más personas ansiosas de lo que se puede uno imaginar. Cuánta gente vive con ansiedad, más que ninguna otra enfermedad, porque de las enfermedades de orden psicológico, como de esta línea, ¿no? La depresión, la ansiedad, el insomnio, la que más estoy viendo yo, o por las que más acude la gente, es por ansiedad. Entonces, desde el aspecto mental es poder llegar al control de esa parte emocional. Para finalizar, doctora, ¿por qué llaman el yoga el compañero ideal de la medicina? Bueno, dependiendo de cómo definamos la medicina, porque si vamos por la medicina farmacéutica, sí puede ser un aliado el yoga, pero yo definiría que el yoga, más que el compañero ideal de la medicina, es el compañero ideal de la salud, porque la salud es nuestro estado original. La medicina es lo que se ha creado para, entre comillas, restablecer la salud dentro de la medicina tradicional. Por eso siempre es bueno entender que el yoga está ligado al Ayurveda, que es otra manera de tratar las enfermedades, y es la parte de medicina, así mismo si cabe la palabra, que trata la enfermedad en el yoga. Y el Ayurveda lo trata de manera individual.
porque mi individuo, mi ser no es igual que usted, mis pensamientos. Solamente el hecho de que mis pensamientos sean diferentes ya va a setear en mi cerebro una manera de enviar señales a todos mis órganos y sistemas muy diferente. Entonces, la manera en que se aborda un tratamiento en el caso de que haya un desequilibrio de salud va a ser muy diferente en mí que para usted. Entonces, como le digo, es súper importante que la gente se dé cuenta que los beneficios del yoga van mucho más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, que es una persona súper elástica, que es capaz de pararse de cabeza, de ponerse las piernas detrás de las orejas y hacer una serie de acrobacias. Que la gente de algunos circos lo puede hacer y no necesariamente son yogis, son practicantes de yoga. Ok, muchísimas gracias, señora Diana, por despejar todas estas interrogantes que teníamos sobre el yoga. Hemos llegado al final del programa, esperamos que hayas disfrutado del mismo y recuerda que 60 minutos siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.